Hola, espero que estén viendo este comercial en la comunidad de sus hogares y lo que traigo a ofrecerles es este nuevo producto que se llama chupapanza. Sí, es muy novedoso, tiene ingredientes 100% natural y como su nombre lo dice, este producto te va a cambiar la vida, te la va a cambiar completamente. Olvídate ya de tener esa panza de lavadora, ya ahora puedes tenerlo sin necesidad de hacer ejercicio, vas a bajar muchas tallas, no vas a ocupar ninguna dieta, ya para que vas al gimnasio y adiós estrías. Este producto es tan novedoso porque contiene ingredientes directamente desde la misma, eh, desde el mismo río Nilo, de la misma selva lacandona, incluso trae ingredientes de Chernobyl. Esto te va a ayudar mucho para que cambies tu apariencia. Olvídate de todo eso que te está afectando en tu salud, no solamente de manera física, sino de manera psicológica. ¿A poco no quieres usar nuevamente esa ropa entallada ajustada que quieres? ¿A poco no quieres verte bien? Ya deja de que tus amistades te critiquen. Tienes la solución, tienes la solución. Este producto es tan novedoso y funciona tanto que te puede hacer bajar hasta 8 kilos en una semana. Sí, escuchaste bien, 8 kilos en una semana. Eh, Solamente lo que necesitas es frotarlo sobre las áreas donde tienes grasa. Si tienes grasa en todo el cuerpo, pues te tienes que bañar prácticamente en este líquido, este invento novedoso, gel chupapanza. Sí, lo escuchaste, chupapanza. Y si llamas ahorita al número que está apareciendo en pantalla, te vas a ganar una promoción en la que te vamos a regalar 5 frascos en la compra de uno. Sí, lo escuchaste bien, 5 frascos en la compra de uno. Este producto no está al alcance, no está en ninguna farmacia, es un producto novedoso porque la fórmula es secreta y solamente nosotros tenemos esa oportunidad. Ya no hagas más alimentación sana, no hagas ejercicio, todo esto va a cambiar. Créeme, de verdad, hay testimonios que lo prueban. Y bueno, pues es un poco de relativamente una promoción de un producto que es milagroso, que es nuevo, que es novedoso, ¿no? Como todas las cosas que nos intentan vender. ¿Y por qué lo platiqué al principio? Bueno, pues porque está relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Se llama placebo y el efecto placebo. Nosotros conocemos o tenemos la idea, hemos estado expuestos desde, yo creo que desde nuestra niñez, con muchas cosas que han servido como placebo y no nos hemos percatado de esto. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a definir el placebo. ¿Qué es un placebo? Viene del latín yo complaceré. Esta se define como una sustancia que careciendo de sí misma de acción terapéutica produce algún efecto curativo en el enfermo. Es decir, que es una sustancia, porque al final de cuentas puede ser algo que contenga una cápsula o simplemente los componentes de una cápsula eh, y que te benefician para determinada enfermedad, ¿sí? Hay quien solamente lo maneja como si fuera un medicamento. Pero hay que tener en cuenta que el placebo también puede ser cualquier procedimiento terapéutico que objetivamente no tiene acción específica para el proceso patológico en tratamiento. Es decir, muchas veces hemos escuchado que para enfermedades no solamente se ocupan medicamentos, no hay quien mete muchas otras cosas que nada quizás tienen que ver con el curso de la enfermedad y que se empieza a caer en la charlatanería, en todo esa medicina que no está basada en justificación o en pruebas científicas. Un ejemplo de esto, pues pasa mucho en las enfermedades, ¿no? Cuando ya no hay una mejoría, porque obviamente la enfermedad ya ha avanzado tanto, hay veces que las personas creen que es mejor dejar de tomar esos medicamentos y buscar otra alternativa, ¿no? Y que ya empiezan a buscar que el té de la hierba de no sé qué, que la crema de no sé qué, que no sé, hay tantos ejemplos por mencionar que se podría hacer un video hasta de 2 o 3 horas
hablando del placebo. Y es decir, el placebo lo único que busca, como aquí lo dice, es complacer a la persona, ¿sí? Entonces, nosotros hemos tenido muchos, le digo, a lo largo de toda nuestra vida hemos tenido muchos efectos placebos, ¿no? Y quizás no nos hemos dado cuenta. Les decía, unos pueden ser por los medicamentos, hay veces que las personas tienen algo que nosotros ya hemos comentado, empiezan a somatizar mucho, ¿no? Entonces, hay quien se queja de mucho dolor por distintas enfermedades, e incluso se ha probado que hay veces que les dan algún medicamento que puede ser, o un preparado que puede estar hecho en una cápsula o en una tableta, y que nada más lo único que contenga sea un poco de azúcar o otro componente, y por azares del destino, ¿no? Por magia, por, por wow, ¿no? Se cura la persona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando? Si se supone que es algo que no tiene ninguna sustancia química, entonces ¿por qué los pacientes se curan? ¿O por qué mejoran, no? Eso es lo que vamos a continuar viendo. Entonces ahorita que quede como placebo todo aquello que puede simular una, una terapia. Vaya, hay quien lo mencionaba que es una terapia falsa, ¿no? Pero que pues modifica o favorece la sintomatología de una enfermedad, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál será el efecto placebo? El efecto placebo pues es el que se va a presentar cuando utilicemos un placebo. Y este es un efecto psicológico, fisiológico o ambos de cualquier intervención terapéutica que es independiente del efecto específico de la intervención. ¿Sí? Aquí hay un error. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el efecto placebo siempre lo vamos a ver, sí lo vamos a constatar cuando, como les decía, hay personas que tienen ciertos padecimientos y, y se utilizan algunos preparados, formulaciones que no tienen ninguna sustancia que en realidad pueda cambiar algo en el organismo, sino simple y sencillamente esta sustancia, al ser aplicada al enfermo, cree que le va a mejorar. Y más pues va a depender de muchas cosas, ¿no? Entonces no solamente depende de lo que se le está dando, ¿no? Sino de quién se lo está dando, la manera en la que se está explicando, la confianza. O sea, hay tantos factores que influyen, como lo decíamos en videos anteriores, en el de cumplimiento terapéutico, por ejemplo. Decíamos, una cosa importante para que un paciente se apegue a los tratamientos es que tú lo convenzas que en realidad van a funcionar. Lo mismo sucede acá. Y bueno, hay otra situación. No nada más existe el placebo, sino también existe el nocebo. Y el nocebo es cuando se aplica obviamente un placebo, pero en lugar de mejorar, el paciente empeora, ¿no? Entonces el efecto nocebo sería los efectos indeseables o reacciones adversas tras la utilización de un placebo, ¿sale? Eso sí es muy importante entenderlo, porque no basta nada más en decir, bueno, el efecto placebo es cuando mejora y ya, ¿no? Sino que también está el efecto nocebo, que al utilizar un placebo también se pueden presentar algunas situaciones que son perjudiciales para el paciente, ¿sale? Y bueno, tenemos una clasificación de los placebos. Los placebos los podemos dividir en placebos puros. En este caso serían aquellos que son inactivos, o sea, no tienen ningún componente. Normalmente, estos placebos puros, se utilizan en la investigación. Ajá. O sea, hay estudios que se llaman ensayos clínicos aleatorizados, donde se comparan un tratamiento como tal, una sustancia farmacológica, con un placebo. Entonces, se supone que para poder demostrar la eficacia de esa sustancia química que tú vas a sacar al mercado, tiene que verdaderamente funcionar, es decir, tiene que ser más eficaz que un placebo para tratar la enfermedad. Y esto es donde se ha investigado mucho en el dolor. Hay pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, y que ya con el tiempo el dolor es tan insoportable que incluso se han utilizado muchas terapias, ¿no? Se han utilizado hasta placebos, y al usar los placebos se ha visto una mejoría. Entonces sí que quede claro que un placebo
puro es también conocido como un placebo inactivo y estos se utilizan en la investigación, ¿sale? En los ensayos clínicos aleatorizados. Y por otro lado tenemos los placebos impuros o también conocidos como placebos activos. Estos pueden contener alguna sustancia, pero esta sustancia química no tiene efectos en la enfermedad, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, que trae componentes que no van a modificar el curso o que no van en este caso, a mejorar los síntomas, ¿sale? Porque esos componentes pueden ser alguna vitamina, algún mineral y esos pues no van a tener como que un mecanismo de acción, ¿no? Es decir, no van a mejorar por ningún motivo la sintomatología. Los placebos impuros, eh, por ejemplo, otro agregado pudiera ser las cápsulas que les decía que pueden contener cierta cantidad de azúcar, ¿no? O unas pequeñas cantidades de menta, todo eso. O de, ¿cómo se llama? De lactosa, todo eso. Eh, Estos se van a utilizar ya en la asistencia clínica, o sea, estos placebos impuros. Si alguna vez alguien ha ido con o conocen los famosos chochitos de la medicina homeopática, normalmente lo que se utilizan son placebos impuros ahí, porque estos sí ya están o se utilizan básicamente en la asistencia clínica, es decir, cuando un paciente ya tiene un tratamiento, cuando ya se le ha hecho de todo y que se sigue quejando de molestias, pues una aplicación pudiera ser la del placebo impuro, en el que se va a dar una cápsula, suponiendo, pero esa cápsula está hecha de un material y a lo mejor adentro tiene unas partículas que a lo mejor tienen nada más vitaminas o minerales o incluso les decía algún ingrediente natural o herbolario, y que no se ha demostrado que modifique la enfermedad, ¿no? Y que al tomarlo, pues el paciente va a sentir una mejoría, ¿no? Entonces, esta es la clasificación. Ahora, es importante también conocer de dónde surgieron los placebos. Los placebos tienen una historia que vamos a remontarla hasta la Edad Media. En la Edad Media había algo que se llamaba plañideras. Esas plañideras eran personas que se les pagaba en, para que fueran a llorar a los funerales, ¿no? Entonces el placebo básicamente se empezó a utilizar como esa denominación de complacer, o sea, complacer a la familia, es decir, ¿por qué se le pagaba a estas señoras para hacer algo que ellos no querían hacer y simular que verdaderamente tenían el dolor de haber perdido un familiar? Entonces el placebo, les digo, se remonta desde esa fecha como un procedimiento engañoso, como algo fraudulento. En el siglo XVIII aparece ya como algo, lo denominan como un medicamento común o algo que simula ser un medicamento, ¿no? O sea, no es algo que puede ser un medicamento, pero no lo es y que te va a ayudar a tratar diferentes enfermedades. Eh, otro, otra situación es que estos placebos también fueron utilizados por Galeno, por ejemplo. Galeno tenía en las descripciones que hacía, básicamente utilizaba muchos placebos, es decir, esa medicina no estaba sujeta a investigación científica o como tal a probar esos tratamientos, ¿no? Sino simple y sencillamente decían que funcionaban. Después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando aparece un personaje que se llama Henry Beecher. Henry Beecher investiga y saca a la luz un documento que se llama The Powerful Placebo, donde se habla de los beneficios de utilizar terapias, por decirlo, terapias falsas en pacientes con alguna enfermedad. En este caso se probó en los soldados que estaban, que pues eran heridos después de la Segunda Guerra Mundial que en lugar de ponerles algún medicamento para el dolor, solamente les ponía suero, es decir, solución fisiológica, ¿no? En la vena y veía que aunque no les pusieran ningún medicamento para el dolor, mejoraban con el uso de la solución fisiológica. Entonces decía, bueno, pues ¿a qué se refiere esto? Pues al placebo, ¿no? Entonces Henry Beecher fue el pionero que nos habla de del placebo como tal.
Entonces, él mismo considera que actúa de manera psicológica, ¿verdad? Entonces, ya se sientan las bases de usar los placebos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en cuanto a los factores que pueden influir para que un placebo funcione, tenemos como primer lugar el paciente. Sabemos que los placebos van a ser muy dependientes de la persona en la que se van a usar, porque ahí va a depender mucho de la personalidad, ¿no? De la ansiedad que tenga, de la confianza que le tenga al personal de salud, de sus creencias, de sus expectativas que estén depositadas en el tratamiento. Y de cierta manera, esto es muy importante porque los pacientes que tienen alguna enfermedad grave o crónica, siempre van a tener cierto grado de ansiedad, van a tener mucha desesperación. Entonces esa misma desesperación, ansiedad, los puede llevar a consumir placebos, es decir, que haya esa forma de buscar una ayuda. ¿Y dónde va a funcionar más? Bueno, ¿dónde va o dónde el placebo es donde tiene la mayor utilidad? Será cuando, si hay una buena relación, o sea, como yo les decía ahorita, si les vendiera un producto, yo los convenciera y yo los tratara bien, y eso va de acuerdo a sus creencias, sus expectativas, estoy 100% seguro de que ese producto va a funcionar. Lo que decíamos ahorita con el famoso gel chupapanza, que si yo se los ofreciera, los tratara bien, estuvieran de acuerdo a sus expectativas, tuviera la confianza, va a funcionar. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque hay varios factores que ustedes tendrían como pacientes para que esto se dé, ¿sale? La segunda, pues influye muchísimo el personal de salud. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que estos placebos van a tener más efecto si alguien del personal de salud te lo recomienda. Entonces, ¿esto dónde lo podemos ver? Hay productos como el Herbalife, el OmniLife, que incluso se dice, bueno, pues se recomienda en pacientes pediátricos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo le voy a dar esas sustancias a mi hijo a sabiendas de que le puede provocar un daño? Y casualmente tienen pediatras, ¿no? Donde ellos avalan que se puede usar. Entonces, estamos hablando de que hay personal de salud que también influye mucho para que la persona pueda consumir este tipo de placebos, ¿no? Lo mismo les decía, hay medicamentos para bajar de peso y hay quien los apoya, ¿no? El personal de salud. Ahora influye muchísimo esa relación que se tenga, ¿no? Les decía, si te trata bien, si es empático, si siempre está aclarando tus dudas. Incluso se ha visto que se han hecho estudios donde se ha comparado la aplicación de un medicamento cuando lo hace una persona que no tiene en este caso la vestimenta o el uniforme que se utiliza en un hospital con personas que lo usan, vaya. Entonces, por un lado, ¿en cuál funcionaría más? En las personas que tienen esa distinción, ¿no? Cuando ven la bata, cuando ven a la enfermera y les dice, les voy a aplicar tal o cual medicamento, el paciente puede sentir una mejoría. ¿Pero por qué? Pues porque es la forma en la que se está percibiendo esa situación, ¿sale? Otra cosa, bueno, pues dependerá también la intervención. Hay tratamientos ¿cuál funcionará más? Bueno, pues uno, aquel que te lo tengas que tomar una vez, ese sería uno. Aquel que no doliera y que fuera económico, ¿no? O sea, entonces aquí sean las características de la propia intervención, ¿sí? Si te dijeran, bueno, tienes dos medicamentos para tratar una enfermedad, pero uno es tomado y te va a costar 800 pesos y como tal el resultado se va a ver de aquí a 2 3 meses, tú dijeras, bueno, pues sí es efectivo, pero no conviene tanto. Así yo te dijera que hay unas inyecciones que básicamente es lo mismo, que básicamente te van a doler más, pero te vas a curar más rápido. No son las creencias de la gente. Simple y sencillamente vamos a ponerlo así. Lo que pasa con los medicamentos genéricos o de patente, ¿no? Que si tú vas
la característica de la intervención sería, bueno, pues es que me está dando un medicamento muy caro, entonces al ser más caro es mejor, no es como los genéricos que están este rebajados, ¿no? Y que no funcionan. Eso pasa mucho en nuestro medio. Hay personas que se dejan llevar por toda la, la apariencia de las sustancias, ¿no? Y como les decía, bueno, pues si también hay alguien que te dice, no, es que este tratamiento es más novedoso que el que le dieron, ¿a cuál le vas a tener más fe? ¿A cuál le vas a creer? ¿No? Pues al nuevo, al novedoso, ¿no? Y eso también tiene que ver. Hay otro factor que se llama regresión a la media. Hay enfermedades que, si ustedes se acuerdan un poquito, van a depender de la historia natural. Es decir, que si en un momento vas a estar bien, va a haber otros momentos en los que te vas a sentir muy mal. Y se ha visto que, por ejemplo, si tú haces una medición cuando el paciente está mal y que tiene muchos síntomas, al hacer la segunda medición o la segunda revisión, por decirlo así, te vas a encontrar que el paciente ha mejorado. Y no necesariamente tiene que ver con el tratamiento prescrito, sino con la historia de la enfermedad, ¿sale? El otro punto es la historia natural de la enfermedad. Ya sabemos que la historia natural de la enfermedad, pues básicamente tiene un curso. Ese curso se puede modificar con los tratamientos, pero también, como les decía, hay tratamientos que ni siquiera, o más bien hay enfermedades que no necesitan ser tratadas, que tienen un curso natural que van a llegar a la curación sin necesidad de usar nada. Pero pues si alguien va y te dice que esa enfermedad que a lo mejor no conoces o que jamás has tenido, y si alguien te dice, no, pues es que para tratarlo te tienes que tomar esto y te vas a curar más rápido, de ley te vas a curar. ¿Por qué? Pues porque tiene que influir eso, la historia natural de la enfermedad. Eh, Tiene un curso y con lo que te están dando tú vas a creer, vas a tener esa expectativa de que te vas a mejorar. ¿Sale? Hay otro, algo que se llama el efecto Hawthorne. Este efecto se explica de la manera en la que uno deposita la confianza o las creencias en otra persona. Y esto va a hacer que se mejore, ¿sí? Que se mejore. Es decir, si yo a un paciente, o ustedes como personal de salud, un paciente, siempre estamos al pendiente de él, le decimos que él tiene una capacidad mayor de recuperación, si estamos llenándolo de expectativas o de cosas positivas, el mismo paciente tiende a mejorar, ¿sí? Entonces, esto como lo pudiéramos ver en un tratamiento, vamos a suponerlo una persona que tiene ansiedad. Esta ansiedad, si ya está siendo tratada, pero yo le digo al paciente que está respondiendo mejor y que debe de seguir tomando el medicamento como es, y siempre le estoy preguntando acerca de cómo se siente, de ley ese paciente va a mejorar, pero no tanto por el medicamento que yo le estoy dando, sino por las expectativas que yo estoy depositando en él, ¿sí? Él lo va a tomar como algo muy positivo, ¿sí? Hay otro, hay otro, hay otro efecto que, no, perdón, me equivoqué, no, el efecto Rosenthal es el que les acabo de comentar, ¿sí? El efecto Hawthorne nos habla de las personas que son observadas. Este estudio fue hecho como en los años 20 en Estados Unidos, donde se veía que a las personas o a los trabajadores que estaban siendo observados tenían un mejor desempeño. Lo mismo pasa que con los tratamientos. Nos hablan de la de que como una persona puede mejorar si tú estás más al pendiente de él, ¿sí? O sea, si como paciente y personal de salud tienen una buena relación, es de ley que se va a mejorar todas las condiciones, ¿sale? Entonces acuérdense, efecto Rosenthal fue el que les expliqué de, de las expectativas, de las creencias, y el Hawthorne es el de que un trabajador es más eficiente mientras esté observando. Lo mismo pasa con los pacientes, ¿sale? Y finalmente también tiene que ver el contexto.
es decir, cómo se aplican estos placebos, ¿no? Y les digo, hay muchos contextos. Puede ser un contexto en el cual se utiliza algún tratamiento ambulatorio, o sea, en la casa, otro en el hospitalario. O sea, hay muchos contextos donde se pudiera ver el efecto placebo. Estos contextos también van a, van a influir en todo. Hay muchos estudios que nos hablan del contexto. Uno de ellos enfatiza en el que si una persona está hospitalizada y si esa persona que está hospitalizada está viendo que alguien llega y le aplica una sustancia y esa sustancia, aunque carezca de un efecto, sea un placebo y se la esté aplicando para determinada situación, va a mejorar. ¿Por qué? Porque está viendo que están haciendo lo posible por tenerlo bien. Entonces, allí en ese contexto influye mucho otra vez el paciente que espera, cuál es la expectativa, qué fe tiene depositada en las personas que lo están tratando, ¿no? Entonces, los contextos pueden ser múltiples, pueden ser muy variados. Y bueno, el mecanismo de acción de los placebos van a ser dos básicamente. Hay un mecanismo psicológico y hay un mecanismo neurobiológico. En cuanto al mecanismo psicológico, podemos decir que este mecanismo tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Y el aprendizaje, es decir, algo que ya está, más que aprendizaje, con un condicionamiento. Porque el paciente, ¿por qué hablamos de expectativas? Todos, cuando estamos sufriendo alguna enfermedad, siempre buscamos sentirnos bien, ¿no? Pensar positivo en que todo va a mejorar, en que los síntomas se nos van a quitar y que dependerá del tratamiento en el que estamos usando, ¿no? Entonces siempre tenemos esa fe, ¿no? Esa creencia en creer en que todo va a cambiar. Y también se habla de aprendizaje condicionamiento porque las personas que ya han en las que se han usado placebos ya existe un condicionamiento. Es decir, ¿cuál sea el condicionamiento? Darle una sustancia y esa sustancia hacer que el paciente se sienta bien, ¿no? Ese sería el condicionamiento. Es decir, eh, los estudios nos hablan, por ejemplo, de cómo está condicionando una paciente con el dolor, que es lo que es donde más he investigado. Entonces, el paciente va a tener el condicionamiento. Si tú al principio le das un placebo, la mejoría que se espera es de un porcentaje entre un 80 y un 90%. Ahora, si antes de esto, o sea, si en lugar de empezar con un placebo, le das un analgésico, pues obviamente que la respuesta es mayor, ¿no? Si hay una segunda vez en la que le vuelves a dar un analgésico, pues la respuesta sigue siendo buena. Y ya incluso hay una tercera vez en la que tú le puedas dar ya el placebo y que creen, la respuesta va a seguir siendo efectiva. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un condicionamiento previo, es decir, ya se le han administrado dosis que verdaderamente funcionan y por último se le administró algo que ya no servía, pero como su organismo ya estaba tan condicionado a eso, hubo una regresión de los síntomas, ¿sale? Y finalmente tenemos el mecanismo neurobiológico. El mecanismo neurobiológico va a tener tres sustancias que van a participar en nuestro organismo de manera que van a favorecer que nosotros vayamos a mejorar. Uno de ellos, si se acuerdan, son las endorfinas. Las endorfinas son sustancias de manera natural que están en nuestro organismo y que tienen efectos en el sueño, en el dolor, en la sed, incluso en la conducta sexual. Y estas pues se van a liberar en situaciones que son placenteras, ¿sale? Entonces esas endorfinas hacen que el placebo funcione,
El segundo es la dopamina. Sabemos que la dopamina es tiene dos funciones, una como neurotransmisor y otra como hormona. La dopamina se ha visto que está relacionada con el placer, con la recompensa, con la emoción, con la motivación. Entonces también los placebos se ha visto que estimulan todos estos circuitos nerviosos y por lo tanto el paciente mejora. Entonces, ahora ya le sumamos las endorfinas a la dopamina. Y por último tenemos los endocannabinoides. Los endocannabinoides son sustancias que nosotros producimos también de manera natural. Nosotros a lo mejor nos puede venir a la mente lo de la marihuana. Sí, efectivamente la marihuana va a estimular estos receptores que tenemos, pero nosotros también podemos producir como nuestra marihuana interna, si lo quieren ver así. Entonces estos endocannabinoides, como les decía, son sustancias que van a ser neuromoduladores, o sea, por sí solos no tienen un efecto, sino que van a ocupar de otros neurotransmisores para ejercer su función. O sea, vamos a suponerlo, estos endocannabinoides van a regular la secreción de dopamina y la secreción de endorfinas, ¿sale? Pues se llama neuromodulador. Entonces, estos endocannabinoides van a regular las funciones del apetito, las emociones, la memoria, los procesos inflamatorios y también los del sistema inmunológico, ¿sale? Entonces, estas sustancias que les decía van a tener receptores y de hecho los receptores son los que tenemos en mayor cantidad en todo nuestro organismo. O sea, estos endocannabinoides son importantísimos para que las demás sustancias puedan ejercer sus funciones. Entonces, como les decía, ya hemos hablado de sus funciones. Tienen que ver también con la recompensa, el movimiento, todo eso. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que estas tres sustancias combinadas con el mecanismo psicológico esa es la forma en la que va a actuar el, el placebo. Entonces, bueno, para que quede también claro, porque creo que esto no lo expliqué, el mecanismo de acción, ¿qué es un mecanismo de acción? Acuérdense, un mecanismo de acción es el proceso sistematizado por el cual una sustancia hace sus efectos en el organismo, ¿sale? Ese sería un mecanismo de acción. O sea, en pocas palabras es cómo actúa, cómo lo hace, cómo es que hace su trabajo, ¿sale? Y bueno, como les decía, el placebo sigue utilizándose en nuestros días y seguirá haciéndolo porque obviamente les decía los ensayos clínicos aleatorizados donde se compara un medicamento real con un placebo para ver qué tan efectivo es uno de otro, perdón. Entonces se van a seguir utilizando y siempre tiene que ver cuatro aspectos muy importantes con la justicia, o sea, darle al paciente lo que en realidad necesita, la no maleficencia, es decir, que no se le haga daño y que tenga la autonomía, es decir, de decidir o no de participar en alguno de estos estudios y la beneficencia, que la beneficencia sería verse beneficiado tras el descubrimiento de una sustancia, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos son muy importantes porque nos hablarían del uso ético del placebo. Y podemos llegar a la conclusión de que entonces un placebo puede ser cualquier terapia, cualquier tratamiento que se nos dé, ajá, y que realmente no tenga que no mejore nuestras condiciones clínicas, o sea, no tenga un efecto fisiológico como tal para la enfermedad en curso, ¿sí? Lo que les decía, sino que va a actuar, dijimos, por dos situaciones, un mecanismo psicológico, un mecanismo neurológico, donde los dos van a ser muy importantes. Entonces, el placebo existe, el placebo puede ser aplicado en muchas situaciones, ¿no? Y hay gente que, pues, los usa, ¿no? Les decía ahorita, pues vimos un ejemplo, pero también hay muchos, ¿no? Que pudiéramos mencionar. Hay quien todavía sigue creyendo en la medicina homeopática, ¿no? Un ejemplo. Hay quien dice que para bajar de peso también es bueno tomar agua caliente en ayunas, ¿no?
Hay otros que siguen creyendo que el utilizar alguna faja, todo eso puede corregir ciertas deformidades, posturas, etcétera, ¿no? Entonces, se han utilizado tantas cosas en nuestro medio que la finalidad es solamente que tienen es funcionar como placebo, ¿no? Es engañar al paciente. Y sabemos que el placebo pues se puede utilizar en situaciones cuando se ha demostrado que es una enfermedad más psicosomática, ¿no? En la que hay mucha somatización por parte del paciente y incluso estos síntomas pueden ser hasta fingidos, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro lo del efecto placebo. Si hay alguna duda, ya saben, estamos en contacto, chicos. Que tengan un buen día.